Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de un webinar dentro del programa Ir más allá de la indetectabilidad, que obviamente conocéis que está organizado por Seisira y patrocinado por Gilead, y que hoy va a tratar sobre un tema muy interesante. Yo creo que es uno de los temas que está emergiendo en estos momentos y que tiene un gran interés porque parecía algo que no iba a ser posible, y ahora entenderéis por qué, pero bueno, es una realidad. El tema de hoy es el de los supervivientes. Es un tema que empezó a tratarse así de forma más activa desde nuestro congreso en Alicante. Y yo creo que aún tenemos mucho por estudiar y mucho por revisar, sobre todo porque hasta ahora pues, se le ha dado muy poquito interés, porque la imagen que teníamos todos era, o la impresión que teníamos todos desde hacía tiempo era que la gente que vive con VIH desde la primera etapa del VIH, antes del tratamiento antirretroviral eficaz, pues era muy poca la que había llegado a la consulta, cuando en realidad el porcentaje es muy elevado, al menos en nuestra consulta, en la consulta de mi hospital, es aproximadamente un 40%. En otras probablemente sea distinto, pero la realidad es que es un porcentaje de gente muy importante que merece o que tiene unas características especiales y que necesita una atención especial, como se pondrá de manifiesto a lo largo de la reunión. Antes de comentaros quiénes son los ponentes, me comentan, estamos en Twitter, y os voy a comentar el hashtag que tenéis que poner para que la gente lo pueda seguir, ¿vale? El hashtag es hashtag webinar VIH es 20, ¿vale? Hashtag webinar VIH en mayúsculas ES minúsculas 20, ¿vale? Así podemos darle más visibilidad a la reunión y bueno, pueden seguirnos desde otros sitios, ¿vale? Fenomenal. Pues bueno, insisto, vamos a hablar de supervivientes y para ello vamos a contar con dos ponentes de excepción, ¿vale? Uno de ellos ya ha participado en otro webinar que organizamos, pero creo que tiene muchísimo que aportar y vale la pena volverle a oír en este tema. Y los dos ponentes con los que van a compartir con nosotros esta tarde van a ser, por un lado, José Ramón Blanco. José Ramón Blanco trabaja en Logroño, en el Hospital de Logroño, y él nos va a hablar de envejecimiento y VIH. José Ramón es una persona en la que me imagino que muchos conocéis porque lleva muchos años en esto, es un experto en envejecimiento y además es una persona a la que le tenemos que agradecer, o no lo sé, el que haya fijado los 50 años como personas mayores ya desde el punto de vista inmunológico. Pero bueno, a partir de ahí la verdad es que se considera mayor en VIH aquellas personas que tienen más de 50 años, ¿no? Y además ha trabajado, tiene muchísimos proyectos de investigación al respecto. Y después nos va a hablar Juanse Hernández, al que todos conocéis. GTT es un clásico ya y ha recibido el premio también en el congreso en el que os comento de Alicante por su trayectoria, ¿no? Y fue fue la persona que recogió el premio. A él le quiero agradecer enormemente el que haya aceptado volver a participar, porque la primera reunión nos aportó muchísimo y esta yo creo que también va a hacer lo mismo. Como ya sabéis, primero vamos a tener las dos charlas seguidas y después va a haber un debate en el que van a participar otras personas que se van a sumar y que luego os presentaré, ¿vale? Pues bueno, dicho todo esto, yo la verdad es que tengo poco más que decir. Sí que creo que esta sesión es importante porque las personas supervivientes se definan como se definan, ya sea como personas que se diagnosticaron y que vivieron con VIH antes de la aparición de tratamientos eficaces, o como otro concepto, que son personas que llevan más de 10 años viviendo con VIH, tienen unas necesidades y tienen unas características diferentes de las personas que se están infectando ahora recién infectadas o que tienen la infección. Han adquirido a lo largo de los últimos años. Las primeras que se diagnosticaron antes del 97 porque tuvieron que aprender, igual que nosotros, que éramos clínicos, que ya estábamos antes de aquella época trabajando, y tuvimos que aprender a manejar el tratamiento antirretroviral, tuvimos que aprender a tratar las infecciones oportunistas, tuvimos que ayudar muchas veces a vivir lo mejor posible en unas condiciones adversas, y después ya tuvieron que aprender, una vez aparecido el tratamiento eficaz, a vivir de otra manera, asumiendo que tenían expectativas de vida que podían ser más o menos iguales que las de otras personas que no tienen el VIH, y además se tenían que enfrentar a una forma de vida diferente. Y bueno, y ahora pues tenemos una generación de gente mayor de 50, mayor de 60 años, que lleva más de 30 o 20 tantos años, 30 años con VIH, que necesitan unos cuidados especiales para mejorar claramente su calidad de vida, ¿vale? Bienvenidos José Ramón y Juanse, y cuando quieras, José Ramón.
Vale, ha comentado Pepa un poquito el tema de la definición de por qué las personas se consideran mayores en infección por VIH por encima de 50, ¿no? Sabéis que al principio de la epidemia, justo en los primeros años de la pandemia de la infección por VIH, las personas morían relativamente rápido y de una forma arbitraria se consideró que 50 años debía ser el punto de corte para considerar que una persona era mayor con esta infección, ¿no? Este fue un estudio que llevamos a cabo en el marco de CORIS, la red de investigación de SIDA, y lo que nosotros nos propusimos saber era exactamente si había alguna forma de poder decir cuándo una persona era mayor, ¿no? Y lo que valoramos era la posibilidad de establecerlo con criterios inmunológicos, virológicos y pronósticos. Y efectivamente, lo que nosotros llegamos a ver es que 50 años era lo que nos marcaba el punto de diferencia en base a los criterios y por eso a partir de ahí ya empezábamos a hablar nosotros de una persona mayor en la infección por VIH cuando se tenía más de 50 años. Yo creo que somos todos conscientes de que gracias al tratamiento antirretroviral la expectativa de vida de todas las personas con esta infección ha ido mejorando de forma progresiva y muy especialmente en las últimas décadas, ¿no? Ya veis que al inicio de lo que era la pandemia la expectativa de vida había mejorado 8 años respecto a lo esperable en comparación con los 60 de la población general, que con posterioridad vinieron nuevos fármacos y esa raíz ya de lo que son los inhibidores de la proteasa y otras familias cuando ya las expectativas de vida de una persona infectada por VIH es muy similar a la de una persona que no estuviera infectada, ¿eh? Esto sin lugar a dudas es un éxito, pero también crea unos retos, porque ya no se trata solo de envejecer en años, lo que se trata es de envejecer pero con calidad de vida. Eso yo creo que es el gran reto al que nos enfrentamos, ¿no? A nivel mundial, datos de ONU-SIDA, lo que se estima es que aproximadamente unos 6 millones de personas estarían infectadas y serían mayores de 50 años. Esto ya veis que es un aumento considerable respecto a los primeros años de lo que fue la pandemia. Y esta mejoría se observa en todas y cada una de las poblaciones, ¿no? Diferentes continentes, diferentes países. Ya veis que este aumento es más marcado, más evidente en aquellas zonas de Europa o Estados Unidos de Norteamérica, pero que esta tendencia a ir aumentando se ve en todas partes. Y esto es una cosa que también nos debe alegrar. Uno de los motivos también es el acceso al tratamiento y la potencia, ¿no? Cuando uno quiere de alguna forma plantearse qué es lo que va a suceder en un futuro más o menos inmediato, un grupo holandés, la Corte Atenas, se planteó cuál sería el modelo predictivo, ¿no? Y esto es un modelo predictivo en el que ellos ya van viendo lo que hubiera sucedido a lo largo de los diferentes años y ellos lo que estiman es que para el año 2030 prácticamente 3 de cada 4 personas con infección por VIH tendrán más de 50 años. Eso quiere decir de alguna forma es el éxito del que estamos hablando, ¿no? No es infrecuente tampoco que nos encontremos con algunos trabajos que ya empiezan a hablar de pacientes de más de 75 años, con lo cual ya hemos pasado ese umbral de los 50 años para ya encontrarnos poblaciones de más de 75 años. Y no hace mucho se comunicaba el primer caso de un paciente, el paciente que llamaron Lisboa, que era un paciente que se diagnosticó con 80 años, que falleció poco después de cumplir los 100 años, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar también de algún centenario. Es algo anecdótico, pero que seguro que en los próximos años vamos a ir teniendo cada vez más datos o más reportes de esta situación, ¿no? ¿Cuál sería lo que nos encontramos nosotros, la situación que nos encontramos en nuestro medio? Pues una de las formas de llegar a saber exactamente cuál es la situación real en España sería la encuesta hospitalaria que se hace todos los años. Sabéis que es una encuesta que se hace durante una semana aproximadamente y vas notificando las personas que estás viendo, una serie de características que te piden y ya veis en color rojo en la parte de arriba, eso corresponde al número de personas mayores de 50 años. Y ya veis que el porcentaje que se están viendo es considerablemente mayor de año en año. Hemos pasado de prácticamente el 8% de las personas mayores de 50 años en el año 2000 a más del 55% en 2019. Y ya veis que la tendencia marca claramente que esto va a ir en aumento, ¿no? La otra circunstancia de por qué está aumentando también la población mayor de 50 años son los nuevos diagnósticos. Los nuevos diagnósticos, ya veis también en esta gráfica, en la parte de arriba, se ven las personas de más de 50 años, son datos también del Ministerio de Sanidad. Sabéis que recoge solo datos de 13 comunidades autónomas, es decir, que podrían ser datos similares, pero incluso podrían ser algo mayores en los nuevos diagnósticos. Y también hemos pasado prácticamente del 11% de nuevos diagnósticos en mayores de 50 años
en el año 2009 a prácticamente el 16, 10 años más tarde, ¿no? Una de las cosas que, sin lugar a dudas, preocupa mucho es la baja percepción de riesgo para la infección por VIH de esta población. Y esto es algo que estudió dentro también del grupo de la Corte Corís, Ana Mari Caro Murillo, que lo que vio por diferentes grupos de edad cuál era el retraso diagnóstico. Aquí eran personas que lo que eran diagnosticadas o con menos de 200 CD4 o en estadio SIDA, y ya veis que conforme van pasando los años, este retraso era mayor y que en los mayores de 50 años prácticamente ese 50% de las personas pues venían con un retraso diagnóstico sumamente importante, con todas las connotaciones que tiene esto a nivel pronóstico, a nivel de complicaciones y de comorbilidades, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es el envejecimiento, pero ¿están envejeciendo todas las personas exactamente igual? ¿Una persona con infección por VIH envejece a alguien igual que no lo está? Bueno, esto sigue siendo un tema de mucho debate, ¿no? Se plantearon básicamente dos hipótesis. Una primera hipótesis, lo que te decía, es que las personas con infección por VIH lo que tienen es un envejecimiento acelerado. El VIH, lo que es el propio virus, de alguna forma establece una serie de alteraciones en nuestro organismo. Nuestras defensas están intentando luchar continuamente contra el virus a pesar de que haya un buen control inmunológico y virológico, y esto lo que provocaría sería un efecto de agotamiento más temprano, de tal forma que dirían, bueno, pues de alguna forma se está acelerando el envejecimiento en estas personas. Otros autores lo que suponen es que dicen, bueno, las personas que infección por VIH, al menos en las primeras etapas de lo que fue la pandemia, eran personas que lo que tenían era más hipertensión, más comorbilidades, había más consumo de tóxicos, había más de comorbilidades en general, y eso de alguna forma lo que venía a decirnos también era que estaría acentuado, ¿no? No habría un envejecimiento mayor, pero sí que habría más comorbilidades y esto estaría afectando al sistema. Lo razonable parecería que estuvieran ambas situaciones interactuando, tanto un envejecimiento acelerado como acentuado, aunque en los últimos años el estudio de otros mecanismos, como la metilación, no voy a entrar en ello, pero sí que sería nuestro reloj biológico interno, nos ha enseñado que incluso en aquellas personas que están con infección y bien controladas, este envejecimiento, estos cambios que se observan son prácticamente como de 5 años de un mayor envejecimiento a nivel biológico que cronológico. ¿Cuáles serían los mecanismos implicados para este envejecimiento que tendríamos presente, ¿no? De alguna forma, bueno, todo lo que podamos asumir en una población que no está infectada va a ocurrir en las personas con infección por VIH, pero sí que se dan ciertas circunstancias como un mayor estrés oxidativo, también alteraciones metabólicas en lo que produce el propio virus, acumulación de algunos factores de senescencia, el inflammaging, que es algo que es bastante conocido también, alteraciones en la microbiota, el tema también del sedentarismo, que es sumamente importante en esta población, pero es fundamental también el papel que juega tanto el propio virus, algunas de estas proteínas, como también algunos de los fármacos antirretrovirales que se están utilizando, que tienen y aportan un efecto beneficioso, pero que por el contrario provocan también algunas otras alteraciones que pueden provocar este envejecimiento acelerado, ¿no? Esto sería el cuadro resumen, que nos veríamos todas las circunstancias, empezando por los estilos de vida, los fármacos, el propio virus, las posibles coinfecciones. Se acortarían los telómeros, habéis oído hablar muchas veces de ellos, serían como los plásticos que están al final de un cordón. Según se van replicando la célula, esos cordones se van acortando, ese plastiquito. Cuando desaparece el plástico, la célula deja de multiplicarse, no es útil y fallece, y eso de alguna forma está contribuyendo también a este estado de inflamación y de envejecimiento acelerado, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto? Se traduce en que todas las comorbilidades que puedan tener el resto de las personas, las van a tener las personas con infección por VIH, pero además algunas de ellas con una prevalencia, con un porcentaje superior a lo que sería observado en una población general, ¿no? Estos son estudios clásicos de Giovanni Guaraldi. En Italia, en su corte en Módena, él ha estudiado mucho el tema del envejecimiento también, ha intentado definir también lo que sea el envejecimiento, y una de las cosas que se observa es que la aparición de estas comorbilidades son fundamentalmente comorbilidades relacionadas también con los años de infección. Tener en cuenta también que esto de alguna forma tendría un sesgo, porque cuantos más años lleves con la infección también has envejecido más y aparecerían algunas de estas enfermedades claramente relacionadas con el envejecimiento, pues como puede ser a veces lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Pero sí que quedaba claro
como él mostraba que conforme iban pasando los años, pues cuantos más años diagnosticados, más posibilidades de que tuvieras más de una de estas comorbilidades. Y este es un estudio clásico de él también, fijaros que ya nos remontamos al año 2011, que comparaba dos poblaciones y lo que veía es que estas comorbilidades se reproducían en los dos grupos de población, pero en las personas con infección por VIH se reproducían unos 10 años antes. Y eran los datos también que hablaban de este envejecimiento de alguna forma acelerado, ¿no? Y estos son datos también de la Corte Kaiser, la Corte Kaiser americana, que ya veis en color más clarito serían la de las personas con infección por VIH, ya veis que están en la parte baja siempre de lo que es esta gráfica, pero en esta parte baja de la gráfica lo que nos está diciendo es cuánto tiempo pasa desde que estás infectado hasta que aparece cualquiera de las complicaciones que existe. Con lo cual ya veis que el tiempo que debe pasar es menor que lo que necesitaríamos para llegar a la parte de arriba, que sería de las personas que no estaban infectadas. Con lo cual esto lo que nos dice de alguna forma, nos alerta una vez más que hay que prestar especial atención a todo el tema de las comorbilidades. En nuestro medio son nuevamente datos de lo que es CORIS. Esto es un estudio de Belén Alejos, que lo que ve observa diferentes comorbilidades y ya veis claramente cómo el tema cardiovascular es más evidente en las personas que tienen infección por VIH, lo mismo que las enfermedades renales, a nivel óseo, a nivel de tumores no definitorios de SIDA y también a nivel de alteraciones metabólicas. Veis que algunas otras complicaciones, pues ya, por ejemplo, a nivel hepático, con todo lo que ha sido la erradicación del virus de hepatitis C, sin olvidarnos que aparecen otras comorbilidades, como puede ser el hígado graso, que también tiene sus connotaciones, también son importantes y a las que hay que prestar atención. La Corte a la que antes os hacía referencia, la Corte de Atenas, en su modelo de predicción para 2030 ya nos empieza a alertar de datos que nos deben hacer reflexionar sobre la importancia de este problema, ¿no? Prácticamente el 85% de las personas, que eran personas en muchas ocasiones ya mayores de 50 años, van a tener al menos una comorbilidad, pero es que una de cada tres prácticamente lo que va a tener son 3 comorbilidades, con lo cual ya empezamos a hablar de ciertas complicaciones. Y uno de los problemas también, yo creo que Fátima Brañas os habló con anterioridad sobre el tema de la fragilidad, es el tema del envejecimiento. Aquí en color verde lo que sería un envejecimiento normal. Esto sería cuando tenemos cualquier complicación, una neumonía, un evento, ese peldaño de la escalera que hemos bajado, podemos volver a recuperarlo perfectamente y volveríamos a estar de donde habíamos partido. Los pacientes con un envejecimiento o con una fragilidad son estas personas que en un acontecimiento, en un evento, una neumonía, cualquier otra complicación, han bajado ese peldaño, pero que ya no van a volver al anterior, con lo cual esto ya siempre es una circunstancia de riesgo, ¿no? Sí que quería comentaros y haceros partícipes de un tema que nos hemos observado. Esto fue un estudio también que llevamos a cabo sobre fragilidad. Eran personas mayores de 18 años, no cogíamos ya a las personas mayores de 50 años, pero que por encima de 18 años también nos encontrábamos algún porcentaje de personas que tenían ya lo que era fragilidad. Pero sí que me gustaría ya empezar a meter algún dato, como que siempre estamos mirando de una forma muy uniforme lo que es hablar de las personas con infección. Claramente hay dos mundos también, que es el que corresponde a la infección en hombres y en mujeres, por características fisiológicas, por diferentes conceptos, pero ya veis que incluso las características diferían a la hora de hablar de qué marcadores eran los que nos hablaban de lo que era la fragilidad. Y un aspecto que era muy importante en este tema fue el tema de la menopausia. La menopausia parece que es un suceso biológico, que es inocente, pero sin embargo son cada vez más los estudios que lo que nos están diciendo es que de alguna forma la menopausia provoca cambios no solo a nivel que podría ser hormonal y metabólico, sino también inmunológico. Y se está identificando que de alguna forma la propia menopausia está acelerando este reloj biológico. Esto era algo que hasta la fecha tampoco estaba, no se había prestado probablemente toda la atención que debía, porque no estábamos teniendo tantas personas que hubieran llegado a esta situación fisiológica que cada vez está más presente y que como tal es algo a lo que hemos de prestar atención en los próximos años y ya de forma inminente también, ¿no? El otro tema es el de los síndromes geriátricos. Esto es algo también bien conocido, la presencia de caídas. Las caídas, cuidado con las caídas que no son fenómenos ocasionales. El tener un tropiezo no es algo que no tenga importancia, tiene una importancia, lo mismo que tener pues, ya el tema de la incontinencia urinaria, que muchas veces nos ocasiona las cascadas de prescripción, y ya veis que este estudio, pues lo que nos hablaba de un importante aumento de comorbilidades, un importante aumento del número de medicamentos no antirretrovirales
y que también prácticamente el 50% de las personas tenían al menos dos eventos, ¿no? Esto lo que ha obligado de alguna forma es también a que introducir el concepto de que la infección geriátrica, la infección por VIH y el manejo y a ir incorporando algunas rutinas también en lo que es nuestra práctica diaria, ¿no? Y de una forma íntimamente conexionada o conectada con lo que serían las comorbilidades es el hecho de la polifarmacia. Cuantas más enfermedades tendremos, algunas de ellas van a necesitar de más fármacos, ¿no? Sabéis que no existe una definición única para hablar de polifarmacia. Se suele hablar a aquellas personas que utilizan 5 o más fármacos. El grupo de Ramón Morillo en Sevilla es un farmacéutico de hospital, pero que no está dentro de la farmacia, es alguien que ha tenido la visión de salir fuera y relacionarse, y es un verdadero placer escucharle todas las presentaciones y todo lo que él está trabajando. Y lo que vemos es que la polifarmacia, os decía también, que no es algo inocente, ¿no? Riesgo de caídas, riesgo de reacciones adversas, riesgo de interacciones, esto es una cosa que nos preocupa mucho, mayores toxicidades, pérdida de adherencia, y esto sin lugar a dudas tiene connotaciones negativas en lo que es la calidad de vida, que es un aspecto también que nos importa, ¿no? Estos son datos del grupo del Servicio Madrileño de Salud, el grupo en el que trabaja también, participó Juan Berenguer, de alguna forma codirigiendo todo lo que fue el proyecto. Ya veis que con independencia del grupo de edad, en color oscuro eran las personas con infección por VIH, y con independencia del grupo de edad que miremos, siempre había más polimedicación. Y llama también la atención un dato, que es que las mujeres siempre llevan más polimedicación que lo que son los hombres, con independencia de la infección o no. Ya veis otra vez en color oscuro, es difícil verlo, pero en color oscuro para que veáis simplemente lo que son las personas mayores de 50 años, y ya sabéis que con independencia de la comorbilidad que estemos evaluando, siempre estaba mucho más presente. Y un dato que debe llamarnos la atención y alertarnos es el uso de estas banderas rojas, que son interacciones graves. Muchas veces hay diferentes prescriptores a nivel médico, no se evalúan las posibles interacciones, y esto puede llevar a dar problemas verdaderamente importantes en el manejo de estas personas. Y este es un trabajo también de Ramón Morillo, esto es un trabajo a nivel nacional, fue multicéntrico, más de 1.200 personas, ya veis que prácticamente el 50% eran mayores de 50 años, pero prácticamente 1 de cada 3 personas estaba tomando ya 6 o más fármacos, y llama poderosamente la atención que casi el 6% tomaban al menos 11 fármacos para manejo de sus comorbilidades y de lo que era el día a día. El índice de complejidad, esto va más allá de lo que es también el número de comprimidos, es el número de posologías, hay que tomarlas por la mañana o por la noche, la vía de administración era también sumamente elevada en estas personas. Y ya veis pues que a nivel cardiovascular, pero también el tema de la depresión y ansiedad juega un papel muy importante en el tema de la polimedicación. Si volvemos a recurrir a los estudios que habíamos comentado antes de la Corte de Atenas, ya veis que prácticamente el 50% de las personas van a recibir al menos un fármaco por sus comorbilidades, pero que 1 de cada 5 van a estar tomando 3 o más fármacos. Y cuando hablamos de fármacos, no hablamos de fármacos antirretrovirales, hablamos de otro tipo de fármacos. Y ya veis que el predominio del tema cardiovascular está claramente presente. Importante, porque esto lo vemos en ocasiones, considerar que hay productos que pueden ser naturales y que como tal no son un problema para la salud ni interacciones. Nos hemos encontrado grandes problemas con el tema de productos de herboristería, suplementos proteicos, gente que va al gimnasio y está tomando medicación para mejorar su constitución física. Los protectores gástricos no es algo que sea inocente, se asocia con la bajada de algunas vitaminas o incluso con alteraciones en la densidad mineral ósea. Con lo cual, estos son siempre cosas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, el tema de que cuanto más mejor, pues aquí no se daría. ¿Qué es lo que está sucediendo con las guías? ¿Cómo están abordando las guías el tema del manejo del tratamiento antirretroviral en estas personas? Bueno, si nos vamos a la guía GESIDA y del Plan Nacional, hay diferentes referencias a lo largo de todo el documento, ¿no? Específicamente, en algunas de ellas sí que nos hablan asociados con la tolerabilidad, y aquí sí que hablan del tema de la edad, pero sí que lo van metiendo a lo largo del documento. Si nos vamos a las europeas, ellos se centran más en cuidado con lo que se prescribe en estas personas y sobre todo qué precauciones debiéramos estar teniendo. Si nos vamos a las guías americanas, aquí sí que hay un capítulo dedicado expresamente a lo que son la infección por VIH, temas de interacciones. Llama también y alerta un poquito sobre lo que son el tema de la absorción de los fármacos, la distribución, cómo han cambiado de alguna forma
los mecanismos que permiten mejorar la absorción o que se distribuya, hay cambios corporales, hay más grasa, menos agua, todo eso tiene su importancia y su impacto a nivel de la toma de los medicamentos. Y preocupados también por todas estas circunstancias, pues nuevamente el Plan Nacional del SIDA con la Sociedad de Geriatría y Gerontología decidió llevar a cabo un primer documento centrado única y exclusivamente en el manejo de las personas con infección por VIH de edad avanzada, entendiendo en este caso, como ya hemos comentado, los de mayores de 50 años, y en este momento se están actualizando este documento, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría preocupar en cuanto al inicio del tratamiento? Hemos visto, por un lado, que las personas se diagnostican tarde, con lo cual esto de alguna forma va a condicionar que la recuperación inmunológica sea menor que la que pudiera tener una persona de menor edad que se ha diagnosticado antes. Pero, sin embargo, este estudio fue sumamente revelador porque lo que nos decía era, bueno, una cosa es que comparemos las edades, pero otra cosa es que comparemos de cuánta cifra de CD4 estamos partiendo, porque no es lo mismo hablar de cifras más altas o más bajas. Pues ya veis, en discontinuo, ¿cuál sería la recuperación inmunológica en las personas de más edad? Ya veis que siempre se queda en todas las franjas por debajo de lo que sucedería en una persona de menos de 50 años. Y siempre, a pesar de que la respuesta virológica es mucho mayor en las personas de más edad. Si tienen que dejar el tratamiento, muchas veces abandonan más los tratamientos de las comorbilidades que el tratamiento del VIH. Esto es una cosa que siempre nos ha llamado la atención, porque ellos están más implicados en lo que es la importancia para su salud del tratamiento de la infección por VIH. Este es otro estudio que vimos nosotros también, porque a nosotros no nos interesaba ver de una forma aislada la edad. Hemos comentado también que hay que darle cada vez más importancia al impacto que puede tener el sexo y la edad. Y aquí lo que vimos es que de alguna forma sí que había importancia. Las mujeres de alguna forma tienen una mejor recuperación inmunológica con independencia también de la edad. Y ya veis un hecho que nos llamó mucho la atención, que en cuanto al pronóstico era peor inmunológicamente y había una mayor mortalidad, pero fundamentalmente en los hombres, porque el pronóstico en las mujeres era prácticamente similar en aquellas que eran mayores de 50 años a las personas que eran menores de 50 años. Este es un tema que sin lugar a dudas tiene sumo interés, sobre todo a la hora de estudiar la inmunidad y los mecanismos inflamatorios, ¿no? ¿Cómo manejamos el tema de las comorbilidades? El tema de las comorbilidades, sobre todo, pues fundamental lo que es la supresión. La supresión virológica es un tema sumamente importante. Identificar precozmente y controlar los factores de riesgo es esencial. Debemos insistir mucho en el tema del peso, el tema del sedentarismo. Sabemos que la actividad física también tiene sus efectos estimulantes a nivel inmunológico. El control de las coinfecciones lo tenemos mucho más presente, el cribado de todos estos programas. Está también el uso de tratamientos que son cada vez más potentes y menos tóxicos. Y debo deciros que he estado revisando de una forma muy detenida todo lo que era la inflamación de bajo grado y hasta el momento no he encontrado grandes intervenciones. Sí que se abren datos a la esperanza. Sergio Serrano, que trabaja mucho en tema de microbiota, en algunos datos en manejo de microbiota, puede de alguna forma igual abrir alguna ventana de oportunidad para mejorar estos estados inflamatorios y habrá que seguir con mucho interés todos estos datos. El otro problema al que nos enfrentamos es, sabemos que hay un problema, que hay unas comorbilidades, cómo manejamos estas comorbilidades incluso a nivel preventivo, ¿no? Y llama la atención que teniendo los mismos documentos para lo que es prevención, por ejemplo, a nivel cardiovascular, el uso, cuando había una clara indicación de algunos fármacos, se realizaba mucho más en las personas que no estaban infectadas que en las que estaban infectadas. Probablemente en algunos momentos por no aumentar el número de prescripciones, pero lógicamente estábamos desatendiendo algunas situaciones como era la prevención. Esto aplica también para todo lo que pueda ser vacunación, cribajes, en lo que es la revisión de mamografías, cuando sea el cribado de cáncer de colon. Esto debe ser exactamente al menos igual que la población general, ¿no? Y se están estableciendo ya algunas prioridades en investigación. Ya veis que estos son diferentes grupos que lo que están ya llamándonos la atención sobre el tema de la fragilidad. Este es un tema al que hay que prestarle mucha atención, que se puede evaluar en la consulta de una forma muy sencilla. También está el tema de lo que es la seguridad, el examinar todas las interacciones, llevar a cabo estudios que no excluyan en la inclusión
a las personas de más de 50 o 60 años. En los ensayos clínicos de alguna forma también habrían que tenerlo, y sobre todo lo importante es que todo ese conocimiento adquirido lo podamos trasladar en la práctica clínica del día a día. Voy acabando ya. ¿Qué es lo que sería preciso? Pues lo primero, aplicar lo que sabemos, que es lo que en ocasiones, pues como lo que hemos visto con el tema de prevención cardiovascular, no estamos haciendo todo lo bien que debiéramos, aunque sí que hay que decir que en los últimos años ha habido una mayor concienciación de que hay que insistir también a los pacientes en la necesidad de estar tomando estas medicaciones como un efecto beneficioso para prevenir futuras complicaciones, ¿no? De alguna forma, es posible que el virus, cuando está controlado, hay algún factor que pueda estar influyendo en este envejecimiento acelerado, ¿no? Y que como está de por medio el propio virus, se estén achacando a él cosas que probablemente correspondan a otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el impacto que haya podido tener en algún otro órgano o sistema. Yo creo que hay que prestarle mucha atención, y yo creo que esto ya lo he dejado claro a lo largo de la presentación, el tema de la menopausia. Yo creo que exige de un esfuerzo a nivel de comprender mucho mejor qué es lo que está sucediendo, porque nos va a ayudar a comprender mejor algunas otras circunstancias del estado inflamatorio y de este inflammaging que hemos comentado, ¿no? No se sabe con certeza si el impacto de esta inflamación en las comorbilidades es exactamente el mismo que lo que sucede a una persona que no está infectada. Esto hay que tener en cuenta, ¿no? También hay que ir sabiendo el impacto del TAR, sabiendo que cada vez son más potentes y seguros, y luego si hay alguna forma o alguna intervención que nos permita de alguna forma recuperar ese plastiquito de los cordones, recuperar la longitud de los terómeros, la inestabilidad que estaríamos teniendo, ¿no? Y si tuviera que hacer unas conclusiones, que no es fácil en muchas ocasiones, yo creo que queda perfectamente claro por todo lo que hemos hablado hoy, que la infección ya se ha convertido en una infección crónica. Esto ya llevamos años y lo que esperamos es envejecer como estamos envejeciendo ya junto a las personas a las que estamos atendiendo a la consulta, que es fundamental el diagnóstico precoz. Hay que insistir mucho también en las consultas, en que los médicos les solicitemos también a las personas de más edad la prueba del VIH. Aquí no hay que discriminar por edad a la hora de pedirlo. Yo creo que este es un mensaje que ha ido calando en los últimos años. Sí que puede de alguna forma acelerar o acentuar, pero que hay que buscar de una forma precoz estas comorbilidades, pero para hacer intervenciones. Aplicar lo que ya sabemos, esto sí que hay que aplicarlo, ¿no? El tema de la polimedicación también tiene sus connotaciones y están en marcha algunas iniciativas para saber el impacto que pueden tener en cuanto a calidad de vida. Que sabemos en este riesgo-beneficio que el tratamiento antirretroviral también puede agravar alguna comorbilidad y también el tema de las interacciones, pero el beneficio que nos provoca el tratamiento antirretroviral es indiscutible. Y no dejaría de pasar la oportunidad de deciros también que siempre debemos mejorar la calidad de vida, ¿no? Estamos hablando del 90-90-90, se ha hablado ya del cuarto 90, que sería la calidad de vida, se habla de todas estas circunstancias, y hay una connotación que por eso la he querido dejar para el final, que es el tema de la soledad y del aislamiento social, que yo creo que de alguna forma es algo que también mata, que de alguna forma agrava y empeora también el sistema inmune. Y que es algo a lo que también debemos empezar a prestarle mucha atención, porque es algo que sin lugar a dudas es sumamente importante. Y esto ha sido toda mi presentación. Gracias. Pues os decía que quería dar las gracias de nuevo a Seisida y a Gilead por darme la oportunidad de estar aquí con todas y todos, además en un webinar muy interesante, que versa sobre un tema en el que hemos estado trabajando en los últimos años desde GTT. Pero antes de empezar quisiera que viéramos unos vídeos que os servirá a muchos de vosotros y a muchas de vosotras para contextualizar el tema del que estamos hablando. Quizá porque algunos sois muy jóvenes y no pudisteis vivir pues aquella época tan convulsa y tan triste en la que fallecieron muchas personas, y que aquellas que sobrevivieron, que es el tema de este webinar, pues están entre nosotros, y algunos pues están bien, otros no están bien, pero lo importante es que les demos ese espacio y esa voz para que ellos mismos lo puedan expresar. Entonces, quiero empezar con estos vídeos y espero que os gusten. El recordar tantos amigos, porque ya llegábamos a ser amigos. El peor año fue el 92. Mira cuántos.
En el 92 fue un escándalo la de gente que se iba. Horrible, horrible, horrible. En el 94, en el 95 y en el 96 ya. Mira, ¿a qué extremo llegaba la problemática de la familia? Que cuando algún chico o chica se moría, nos llamaban y nos pedían que fuéramos, si queríamos, para recoger toda la ropa que había empleado él. Sábanas, camisas, trajes, de todo. Y no querían saber nada de lo que había tocado su hijo o su hija. Hasta ese extremo llegaba la fobia que se tenía por el VIH. Qué guapa que estás. Hombre, y tú también, Vamos cariño. mejorando, con los Hombre, años. como el buen vino. Yo me acuerdo que para mí fue durísimo cuando me enteré, porque yo en aquel entonces tenía 27 años, estaba en plena vida, tenía un hijo que había tenido ya muy jovencita, que entonces tenía unos 8 añitos. Estaba a punto de tener mi segundo hijo con un hombre del que estaba muy enamorada. Y fue duro ese día porque en una visita de médico me cambió toda la vida. Porque en aquella época SIDA, que el diagnóstico ya era SIDA, era igual a muerte. No había otra. Y tenía algún conocido o amigo que le habían dado algún diagnóstico, que ya lo tenía, entonces yo ya sabía lo que era. Y llegué a mi casa llorando a mi madre y a mi padre y les dije que tengo el SIDA, que me voy a morir, ¿no? Ya. Y mi padre me dijo, tú no te preocupes, Qué suerte. que aquí estamos nosotros. Qué suerte, pues yo no. Claro, los médicos en aquella época tampoco sabían nada, entonces lo único que me dijeron, tienes SIDA, te vas a morir, tienes 6 meses de vida y tienes que abortar. Bueno, entonces, como os decía, es un tema que es absolutamente candente. Es muy importante, primero, a la hora de adentrarse en este tema, saber definirlo, quiénes son los supervivientes. Y sobre esto, la verdad, es que en los últimos años se ha producido bastante literatura, pero hay diferentes definiciones. A mí me ha parecido interesante que lo pudiéramos ver así, porque pensando estos días de cómo presentaros estos datos, dije, pues nunca han explicado la definición de un superviviente, pues superponiéndola a lo que es la esperanza de vida que tenían o que tenemos las personas con el VIH gracias al tratamiento antirretroviral. Pues bien, si veis esta evolución, abajo tenéis los años y arriba serían la esperanza de vida de los pacientes a lo largo de la historia del tratamiento antirretroviral. Hay un punto importante que es el año 96, que es el año en el que aparece la TARGA, la terapia antirretroviral de gran actividad. Veis cómo la supervivencia pues marca claramente varias fases. En este sentido, se consideraría un superviviente de larga evolución de la era pretarga, pues aquel que fue diagnosticado antes del año 96 y por lo tanto una persona que estuvo expuesta a tuvo una menor supervivencia y estuvo expuesta a los medicamentos, probablemente algunos de los más tóxicos, como todos sabéis. Y luego, pues a partir del 96, cuando ya tenemos la TARGA, que todos sabéis que supuso una reducción de la mortalidad y la morbilidad asociada al SIDA, y como veis supuso también un aumento de la esperanza de vida, pues a esto los llamamos los supervivientes de larga evolución de la era post-TARGA y que llevan como mínimo 10 años viviendo con el VIH. Me parece muy interesante verlo así porque claramente el hecho de los años de la supervivencia, de la esperanza de vida, pues creo que eso ya marca una diferencia entre los que fueron diagnosticados antes y después de TARGA. También se ha utilizado otro... bueno, claro, y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, no todos los supervivientes de larga evolución tienen más de 50 años, porque tenemos el caso de los niños nacidos de madres con el VIH, que ahora pues son jóvenes y adolescentes, y que también podrían considerarse unos supervivientes de larga evolución y que tienen unas características propias que los hacen muy supervivientes, pero que por motivos de esta charla y del tiempo no me voy a centrar en ellos, únicamente me voy a centrar en los supervivientes de larga evolución, tanto de la era pretarga como de la era posttarga.
Hay otra definición que se utiliza y que también ha marcado un poco el activismo que hay en este ámbito, que es la definición del síndrome del superviviente al SIDA, que este término fue acuñado en Estados Unidos por unas personas que vivían ya mucho tiempo con el VIH y lo definen como una presencia de síntomas psicológicos que se producen como consecuencia de haber experimentado pues, los años más duros de la epidemia y que sobre todo afectarían a los supervivientes de larga evolución que habían sido diagnosticados en la era pretarga. Yo creo que muchas personas de aquella época que no conocían y no conocen absolutamente lo que es el síndrome del superviviente al SIDA, cuando lo han conocido y han visto cuáles eran los síntomas que incluyen este síndrome, se han visto muy identificados con lo que ellos pueden estar pasando, ¿no? Entre estos síntomas se incluye la ansiedad, el nerviosismo, la sensación de estar constantemente en alerta, depresión, irritabilidad, baja autoestima y autovaloración, el uso elevado de sustancias para paliar o para manejar pues, estos síntomas, una mayor prevalencia de aislamiento social y el sentimiento de culpa. Muchas veces se ha comparado con el síndrome de estrés postraumático. Lo que está claro que como es un síndrome, tienen que darse varios síntomas a la vez. Hay quien ha hablado de que se trata de una sindemia, ¿no? Porque en un mismo nivel se dan diferentes problemas de salud, en este caso diferentes síntomas, que lo que hacen es que el problema, en este caso el síndrome de superviviente al SIDA, sea mayor que la suma de cada uno de estos síntomas por separado. Entonces, es muy importante también que no solo definamos qué es el fenómeno que estamos abordando, que estamos hablando, sino también saber a cuántas personas afecta. Y esto es muy importante porque hasta ahora ha habido un vacío en la literatura en España acerca de cuántas personas podían ser supervivientes de la época más dura de los primeros años del VIH. Y aquí de nuevo, pues lo que nos encontramos cuando hacemos una revisión bibliográfica es que hay muy pocos datos, pero sí que tenemos uno de especial importancia porque ha salido publicado este año o el año pasado, si no recuerdo mal. Es el dato que procede de los pacientes atendidos en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde ejerce la doctora Pepa Galindo. Y ahí han encontrado que en la cohorte de pacientes con el VIH que atienden, que son unos 1.200 pacientes, 402 entrarían dentro de la definición de superviviente de larga evolución de la era pretarga. Es decir, que de esos 1.200, un 33,5% serían supervivientes de larga evolución pretarga. Y esto es bastante interesante porque al final, cuando no tenemos datos, pues lo que tratamos es un poco de extrapolar los datos, ¿no? Y hay que tener en cuenta además que el Hospital Clínico Universitario de Valencia es un hospital de nivel terciario que atiende a bastantes pacientes con VIH y por lo tanto, si extrapolamos esto a las personas que viven con el VIH en España, que estarían en torno a las 147.000 personas que se estima que viven con el VIH, pues representaría que de esas 147.000 personas que viven con VIH, pues en torno a unas 50.000 podrían considerarse supervivientes de larga evolución y de la era pretarga. O sea que estamos hablando de un número pues bastante importante. Otro dato procede, para conocer un poco la magnitud de este fenómeno, procede de un estudio muy bonito que se llama el estudio HIV FANFREL, que es una cohorte de pacientes mayores de 50 años, multicéntrica, que la dirigen la doctora Fátima Brañas y Matilde, no me acuerdo ahora su apellido, me vais a perdonar. Pero, como os digo, es multicéntrica y están haciendo este seguimiento. Habrá como unos 13 hospitales que aportan pacientes. Y en esta cohorte, más o menos la mitad de estas personas serían pacientes supervivientes a largo plazo. Es un número también bastante interesante, ¿no? Es un 50,3%. ¿Eso qué significa? Que si más o menos estaríamos en torno a la misma cifra que nos están presentando el caso de Valencia, porque si consideramos que en España más o menos la mitad de las personas ahora con VIH estarían alrededor tendrían edades alrededor de los 50 o superiores, y si la mitad son pues supervivientes de larga evolución y de la era pretarga,
pues habría que considerar que un 25% pues serían de los mayores de 50 o la mitad de los mayores de 50 años tendrían este perfil en España. Entonces, estamos hablando de cifras importantes. Luego también os he hablado de la encuesta hospitalaria, os he hablado antes, José Ramón, que en el año 2018 ya tenía una edad media bastante elevada de los participantes, un 48,3 años tenían los participantes, pero si vemos la gráfica de abajo es la evolución de aquellos que llevaban más, son datos, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico. Si os fijáis en la línea superior, en la línea de color violeta, en la evolución podemos ver desde que empieza este estudio, en el año 2003, podemos ver la evolución de aquellos que llevan diagnosticados más de 15 años, pues en el último año ya representaban un 47%, es decir, que un 47% de esos pacientes ya habían sido diagnosticados antes del año 2003, por lo cual se pueden considerar supervivientes de larga evolución. En definitiva, tenemos un grupo importante de pacientes que pertenecen a aquella época y probablemente que desconocemos bastante. Desconocemos sus características clínicas, sus características sociales y en general psicológicas, ¿no? Por ello, siempre en los últimos años hemos encontrado que hay mucho interés, ya sea desde el ámbito comunitario, ya sea desde el ámbito clínico, por conocer cuáles son estas características y sobre todo también por conocer cuáles son las necesidades que tienen para poder mejorar la atención clínica, comunitaria y psicosocial que se les ofrece. Por lo que sabemos, cuando hablamos de las características clínicas que definen a estos pacientes, sabemos que algunas de estas características están asociadas a la supervivencia, al VIH-Sida, y otras están asociadas claramente a la edad. Y ahí serían comunes pues, a las de otras personas que no tienen el VIH o a otras personas que sí que tienen el VIH, mayores de 50 años, pero que tienen un diagnóstico más reciente. En cuanto a aquellas características que están asociadas a la supervivencia al VIH, a la supervivencia al SIDA, pues lógicamente, como os podréis imaginar, pues fueron personas que estuvieron expuestas, han estado expuestas a muchos más años al tratamiento antirretroviral y sobre todo a tratamientos subóptimos antes del año 96, porque pensad que se utilizaban monoterapias o biterapias que eran insuficientes para mantener el VIH bajo control y que en muchos casos provocó resistencia viral. También estuvieron expuestas a fármacos muy tóxicos, a los análogos de nucleósido anteriores a la llegada de Targa y a la Targa propiamente dicha de los primeros años, a los inhibidores de la proteasa, que también eran muy tóxicos, y no solo tóxicos, sino además difíciles de tomar. Efectos adversos como la neuropatía periférica o la lipodistrofia, todavía muchas de estas personas lo siguen sufriendo. Tienen, problemas de adherencia incluso en la actualidad, sobre todo por ese cansancio acumulado de estar tomando tratamiento tan a largo plazo, lo cual también este cansancio y este problema de adherencia les puede provocar problemas de resistencia viral, con lo cual tienen sus opciones limitadas terapéuticas, y en esto hay que dar también las gracias que en los últimos años, el año pasado y han aparecido nuevas opciones de tratamiento para estos pacientes, y eso es una muy buena noticia. Como consecuencia de la inflamación crónica persistente y la inmunoactivación, y también como consecuencia de este envejecimiento prematuro, de esta inmunosenescencia, pues son pacientes que también pues, tienen un mayor número de comorbilidades. Se ha hablado también, pero esto como de forma muy hipotética y quizá habría que prestarle más atención con buena investigación, se ha dicho que también este aumento de la inflamación en parte podía estar provocado como respuesta del organismo a este síndrome del que os he hablado antes, ¿no? Del superviviente al SIDA, es decir, que este estrés postraumático, por llamarlo de alguna manera, fuera también una causa de la inflamación que sufre. Y en cuanto a las asociadas a la edad, pues bueno, enfermedades típicas asociadas al envejecimiento, que en pacientes con el VIH ya se ha dicho anteriormente que aparecen antes, mayor prevalencia de síndromes geriátricos, polifarmacia, riesgo de interacciones medicamentosas, o los problemas típicos asociados a la menopausia y a la andropausia.
Por lo que respecta a las características psicosociales, pues estos pacientes tienen mayores tasas de depresión y ansiedad, producto y soledad y aislamiento, que en muchos casos pueden venir como consecuencias de la época y las experiencias que tuvieron en aquella época, una baja autopercepción de la calidad de vida, una falta de seguridad económica, y esto es un punto muy, muy, muy importante que nos estamos encontrando en estas personas que llevan mucho tiempo diagnosticadas. La situación, bueno, el hecho de que tuvieran que dejar de trabajar y de vivir con una pensión no contributiva, pues claro, ha limitado mucho pues sus recursos actuales, ¿no? Es común el miedo al futuro, la falta de proyección al futuro, síntomas como el dolor, fatiga, trastornos del sueño, que yo me pondré muy pesado porque siempre lo digo, pero me da igual, no se les presta mucha atención en la actualidad en la práctica clínica, problemas sexuales, muchas veces y como consecuencia de aquella época, la transformación que vivió su propio cuerpo como consecuencia de los fármacos tan tóxicos que llegaron a tomar y que les ha hecho incluso a renunciar a las relaciones sexuales, un elevado estigma interiorizado y como consecuencia de todo ello en algunos casos puede haber un consumo elevado de sustancias. Y muchos de estos problemas también que se dan también, como digo, en otras personas mayores de 50 años o en personas mayores en general, como son la soledad y aislamiento, problemas económicos. En fin, no voy a entrar en ello, pero sí que me gustaría destacar que la suma del estigma asociado al VIH y sobre todo en pacientes, en personas supervivientes de larga evolución de la primera época, unido al edadismo, que es la discriminación por razón de la edad, puede generar un problema mucho mayor. La suma, aquí de nuevo veríamos aquí un efecto sinérgico de ambas cosas que produce pues eso, situaciones de estigma interiorizado y que pueden afectar, como sabemos, a los resultados en salud. Entonces, si queremos mirar algunas, voy a pasar esto también muy por encima porque prefiero que hablemos más en el debate, algunas características clínicas y psicosociales que pueden tener estos pacientes. Bueno, el seguimiento de esta cohorte de pacientes de mayores de 50 años, de la cohorte española, pues nos permite ver que son pacientes que tienen una mayor prevalencia de enfermedades, de comorbilidades, por ejemplo, de POC o de cáncer, haber sufrido cáncer en el pasado, o depresión o trastornos psiquiátricos, o de enfermedad o patología osteoarticular. Esto, si lo comparamos con pacientes de los primeros años de la era de Targa, es decir, aquellos que fueron diagnosticados entre el año 97 y el año 2000, o aquellos que fueron diagnosticados después del 2000, pues vemos que siempre la prevalencia de estas cuatro o estos 5 fenómenos o trastornos que os he citado, pues son mayores, ¿no? en pacientes supervivientes de larga evolución. Y en general en el número de comorbilidades, si os fijáis en las columnas de la derecha, que sobre todo en el color rojo, vemos cómo conforme los pacientes han sido diagnosticados más recientemente, pues el número es inversamente proporcional, ¿no? El número de comorbilidades siempre es mayor en los supervivientes de larga evolución. Un aspecto interesante es que a estos pacientes, y en esto Fátima Brañas como gran especialista y también José Ramón insisten mucho en que se debe hacer una evaluación geriátrica integral del paciente con el VIH que se hace mayor, porque es la única forma de hacer un cribado, es decir, identificar a aquellos que podrían ser más vulnerables clínicamente y más vulnerables socialmente, porque lo que tiene bueno esta evaluación geriátrica es que se evalúa al paciente como un todo y se tienen en cuenta aquellos aspectos que tienen que ver con su capacidad física, con su condición física, con aspectos sociales y aspectos psicosociales, ¿no? Entonces, cuando vemos al paciente en esta cohorte no se vio tanto porque es cierto que el número de pacientes que pertenecían al grupo de supervivientes de larga evolución de la era pretarga eran menos, eran muchos menos, el número era menor, era el número sobre todo de pacientes mayores, pues de 65 años. Pero en general los pacientes supervivientes de larga evaluación tienen una peor, son frágiles y tienen una peor capacidad física. Por lo tanto, estas herramientas de evaluación geriátrica son fundamentales. Y creo que
no solo los médicos, también desde la comunidad decimos que se deben introducir en la valoración y en el seguimiento del paciente con el VIH, porque nos va a ayudar a identificar a aquellos que están peor y, por lo tanto, a los que los médicos y a los que trabajamos desde el ámbito social y comunitario, a los que tenemos que prestar más atención a esos pacientes mayores. Por lo tanto, mira, fijaos, esto me parece fundamental y es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí en esta cohorte un 91,5% de los pacientes estaban indetectables. O sea, es buenísimo, y no deja de ser un reflejo de la gran eficacia que tiene Targa para controlar el VIH. Pero por otro lado, fijaos, cuando se les preguntó a estos pacientes hasta qué punto se encontraban satisfechos con su vida, los pacientes de larga evolución, los supervivientes de la época pretarga, un 37,1% comunicaron que no estaban satisfechos con su vida. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque al final lo que esto nos viene a decir es que, como ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en que no nos podemos quedar con el objetivo de la indetectabilidad viral como el objetivo final de la respuesta al tratamiento, que tenemos que ir más allá. Porque los pacientes podemos estar indetectables, pero hay muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Porque al final nuestra vida se define no solo por la respuesta al VIH, al tratamiento, ¿no? Se define por muchas cosas más, ¿no? Y entonces, pues, vitalmente no se encuentran satisfechos. Entonces hay que prestar mucha atención a aquellos elementos que conforman la calidad de vida de las personas, y en concreto de la calidad de vida relacionada con la salud. Estos datos, no voy a insistir tampoco mucho, pertenecen a los supervivientes de larga evolución de la época pretarga, que habían sido diagnosticados o que han sido diagnosticados y están en seguimiento en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Valencia, que, como os he dicho, representan un 33,5%. En general, lo que me gustaría que os fijarais aquí es que son pacientes, si veis en la gráfica de la derecha, en la parte superior, y la gráfica de la parte inferior, la de la izquierda, son pacientes que presentan una prevalencia elevada de factores de riesgo cardiovascular, son fumadores en una prevalencia pues bastante elevada, son fumadores, tienen dislipemias, hipertensión, en fin, un buen número de comorbilidades. Arriba también podéis ver que tienen mayor lipodistrofia, bueno, enfermedades relacionadas con enfermedades cardiovasculares, neoplasias. Entonces, también otra de las características importantes es que son pacientes que, al tener tantas comorbilidades, pues también están aquejados de polifarmacia, es decir, toman un elevado número de fármacos además del VIH. Y esto es importante. Y una de las cosas que coincide con la impresión que tenemos la gente que trabajamos en las ONGs es que hay mucho fármaco de tipo, pues eso, para tratar trastornos neuropsiquiátricos, fármacos para tratar la ansiedad, la depresión. Y esto nos hace, pues eso, pensar en la importancia de lo que estaba diciendo antes José Ramón, en evaluar de vez en cuando pues todos los medicamentos que están tomando estos pacientes. Entonces, claro, piensas, y estos pacientes que han sido diagnosticados desde hace tanto tiempo, que físicamente pues parece que están peor, que tienen un buen número de comorbilidades, que toman muchos tratamientos para tratar esas comorbilidades, socialmente están peor muchas veces, ¿pueden tener un envejecimiento saludable? Pues es una pregunta muy interesante que se está tratando ahora de responder. Y que no solo hay que referirlo a este envejecimiento saludable a aquellos que tienen supervivientes de larga evolución, sino que habría que referirla a todos los pacientes con el VIH. Es decir, ¿podemos alcanzar cuando lleguemos a edades avanzadas a un envejecimiento saludable? Pues yo creo que sí, tendríamos que aspirar a eso, de la misma manera que tenemos que aspirar a tener una buena calidad de vida. Y antes ya lo ha mencionado José Ramón, pero aquí os presento, por si no lo conocéis, al paciente de Lisboa, que se llamaba Miguel, porque falleció en el año 2009. Y se le ha puesto este apelativo del paciente de Lisboa porque ha quedado como el estereotipo, el prototipo, mejor dicho, de persona mayor con el VIH, que vivió muchos años porque llegó hasta los 100 años, pero que además llegó hasta esa edad
con mucha patología, porque tenía multipatología, porque además de tener el VIH tenía hipertensión, tenía esteatosis hepática, tenía osteoartrosis, tenía hipertrofia benigna, en fin, tenía sarcopenia, tenía fragilidad, tenía un montón de cosas, pero sin embargo no tenía polifarmacia, porque solo estaba tomando tratamiento para el VIH. Es cierto que la genética la tenía muy buena, porque también varios de sus familiares habían superado los 90 y pico años de edad. No tuvo problemas sociales ni económicos, llevaba una vida holgada y vivía con su hija de 75 años, hay que decirlo, que lo cuidaba y lo cuidaba muy bien, ¿no? Pero en la investigación, todos aquellos que estudian la investigación, entre ellos el italiano, el doctor Guaraldi, que muchos seguro que conocéis, pues lo utilizan como el prototipo de paciente que, incluso teniendo mucha enfermedad, mucha carga de enfermedad distinta al VIH, pues puede tener un envejecimiento saludable. Y entonces esto hace plantear a los investigadores si se podía incluir el objetivo del tener, dicho de otra manera, si el cuarto 90, que sabéis que es que las personas con VIH indetectables puedan mejorar su calidad de vida relacionada a la salud, si podía incluir este cuarto 90 también este objetivo de tener un envejecimiento saludable. Pues yo creo que tenemos que aspirar a eso, ¿no? Y en ese sentido, el envejecimiento saludable se define por la Organización Mundial de la Salud como el proceso de fomentar y mantener una buena capacidad funcional que te permita el bienestar en la vejez. Y a mí me gusta mucho esta definición de envejecimiento saludable, porque fijaos, no hace referencia a la carga de enfermedad, a cuántas enfermedades, comorbilidades en el caso del VIH puede tener un paciente, sino se refiere exactamente a esa capacidad funcional, ¿no? A la reserva biológica con la que llegamos a edades avanzadas, y es lo que nos va a diferenciar entre unos y otros, es la única diferencia. Y esa capacidad funcional, pues bueno, viene marcada tanto por características propias de la genética, ¿no? La genética que recibimos y eso no se puede tocar, ¿no? Pero también por muchos otros aspectos que tienen que ver con cómo hemos vivido hasta llegar a la vejez. Y ahí sí que algunos aspectos son modificables, como os podéis imaginar. Entonces, lo importante es la capacidad funcional, y hay que fijarse en esa capacidad funcional, y es lo que hay que medir al final, y es lo que hay que estudiar en el seguimiento del paciente con el VIH que se hace mayor. Por eso estas pruebas, esto que os decía antes, de los síndromes geriátricos, ¿no? De introducirlo en el seguimiento del paciente con el VIH. Claro, en los últimos años también, teniendo en cuenta este concepto de envejecimiento saludable, o simplemente el hecho de que los pacientes con VIH vivamos más años, pues esto ha hecho también a la investigación ver cuáles son aquellos factores que pronostican un envejecimiento saludable, ¿no? Cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras para poder actuar sobre ellos. Y es importante identificarlos. De la misma manera, pues como os decía, será necesario que además, si conseguimos una serie de requerimientos propios para conseguir este envejecimiento saludable, y que sea modificar el modelo de atención sanitaria del VIH actual, que está muy centrado en la evaluación de aspectos más como si fueran agudos, ¿no? Y si pensamos que es necesario un abordaje del VIH desde un punto de vista más basado en la cronicidad y que ponga en el centro a la persona, y esto nos permitiría también modificar algunos aquellos aspectos que condicionan la salud de las personas, pues a lo mejor sí que podemos llegar a ese envejecimiento saludable, ¿no? Es decir, cambiar el modelo actual de atención del VIH, pero también teniendo en cuenta otros aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se podría. Entonces, estrategias de afrontamiento. Bueno, pues también en los últimos años se ha tratado, hay muy poco, hay que decirlo, sobre todo desde el ámbito, todo se queda en el ámbito de la investigación, de poder ver cuáles serían las mejores estrategias, sobre todo psicológicas, para que las personas de larga evolución, los supervivientes de larga evolución de la era pretarga, aquellos que están más afectados por problemas psicológicos, aquellos lo que os mencionaba al principio, ¿no? Del síndrome del superviviente al SIDA, para que puedan afrontar desde un punto de vista más positivo todos estos problemas.
Entonces, bueno, se han identificado diferentes variables y, bueno, se ha visto, por ejemplo, que aquellos que afrontan de manera más positiva pues su envejecimiento y tantos años de diagnósticos y los problemas y síntomas que sufren son aquellos que tienen una mayor relación con su médico, con los profesionales sanitarios que los atienden, aquellos que son más resilientes y aquellos que en cierta manera tienen una mayor esperanza en aspectos religiosos o que confían más en la religión o en la espiritualidad y que les ayuda ese sentimiento religioso o esa espiritualidad a sobrellevar todas estas dificultades, ¿no? Y yo de esto quería destacar sobre todo la resiliencia. Esto es fundamental y creo que en el VIH somos mucho más resilientes de lo que creemos. Creo que no tenemos explotado ese filón, por lo que es importante potenciarlo y sobre todo, esto no me canso de decirlo, la relación médico-paciente. Ya os lo dije la vez pasada, yo a esto le doy una importancia pero grandísima, pero no solo en este contexto, sino en general en todos. Y sobre todo, yo lo pongo en dos momentos de la evolución o de la historia del paciente con el medio sanitario, ¿no? En el momento del diagnóstico es fundamental y en esta última parte, ¿no? Son momentos clave. En el diagnóstico, porque el paciente, el médico tiene un poder fundamental, y perdona que diga poder, pero es así, para que el paciente pueda afrontar su vida que va a tener como paciente con el VIH de una manera positiva y de una forma tranquila y serena, porque si es capaz de darle esa información que le va a resultar muy, muy, muy útil, lo va a vivir de otra manera. Por eso es importante que en esos primeros años se establezca una buena relación, porque va a marcar la forma en que el paciente va a vivir, desde luego, su vida como paciente y su vida como persona con VIH en general. Y en esta última parte de su vida igual. ¿Por qué? Porque en esta última parte, pues pueden sobrevenir otras enfermedades, puede sobrevenir problemas asociados al envejecimiento, como hemos dicho, que las personas tengan menos redes familiares o redes sociales y por lo tanto que haya una mayor incertidumbre. Entonces será muy importante el manejo de esa incertidumbre y para ello serán necesarios programas específicos dirigidos a apoyar al paciente y sobre todo la parte psicológica, algo que también está todavía en el VIH, pues eso... que hay un área de mejora en general en España, ¿no? En todo, para todo, ¿no? Pero en el VIH también. Y sobre todo el manejo de la vulnerabilidad social. Esto es importantísimo. Es necesario todavía hacer frente al estigma. El estigma sigue, pues eso, sigue ahí, y este año además lo estamos viendo y el pasado lo vemos clarísimo, ¿no? Si lo comparamos con el SARS, como el virus que causa la COVID, como el VIH sigue siendo estigmatizado, tiene mucho estigma en comparación a otras enfermedades que son mucho más transmisibles, pero creo que es una oportunidad que tengamos el pacto social, ¿no? Para no discriminación e igualdad de trato de personas con VIH, porque eso va a servir o tendría que servir como herramienta para reducir este estigma. Y que es muy importante, porque en personas con el VIH mayores, que no se les cierre oportunidades, que no se les cierre puertas por ser mayores y además tener el VIH. Es importante que podamos introducir la evaluación geriátrica integral, como os decía, de las personas con VIH de mayor edad, en el seguimiento de los pacientes con el VIH. Y que también los geriatras atiendan a personas con el VIH que son más jóvenes que los pacientes que ellos acostumbran a tratar. ¿Por qué? Pues porque existe, ya hemos dicho antes, pues un problema de envejecimiento precoz, ¿no? Prematuro en pacientes con VIH. Y por lo tanto, es probable que estos geriatras que acostumbran a tratar a personas mayores, pues que en sus consultas se vean obligados, no se vean obligados, pero que de forma natural les va a llegar pacientes con VIH que son más jóvenes. Entonces, creo que aquí como oportunidad es que en el nuevo plan estratégico del Plan Nacional del SIDA se ha incluido el abordaje de la cronicidad. El promover un modelo de atención del VIH basado en la cronicidad y muy centrado en la persona, y esto es fundamental, y esto lo veo como una oportunidad para ver si por fin hacemos ese cambio que afrente el reto de la cronicidad y que todos estamos esperando. Y quiero dejar bien claro que cuando hablamos de cronicidad no estamos hablando solo de personas mayores, sino estamos hablando en general de la cronicidad de la vida de una persona. Es decir, imaginaos,
hay como entre un 10 y un 15%, no recuerdo las cifras, de pacientes, bueno, de personas que se diagnostican muy, muy jóvenes. Pero muy jóvenes quiere decir que a lo mejor no han llegado a los 20 años. Entonces, estas personas tienen mucha vida por delante. Entonces, adaptemos el manejo del VIH a esa vida de la persona y que sepamos qué tenemos que hacer en cada uno de esos momentos vitales, porque no es lo mismo el abordaje o el manejo asistencial cuando uno tiene 20 años que cuando uno pues que tenga 60. Y por último, en este sentido creo que es importantísimo las intervenciones comunitarias. Es decir, y aquí puede que tire piedras sobre mi propio tejado, pero las ONG yo os puedo garantizar, porque yo soy crítico, bastante crítico con todo, conmigo mismo el primero, pero también con lo demás, y también hago autocrítica con las ONGs. Y hemos hecho lo mejor que hemos podido y como hemos podido. Pero nos hemos centrado mucho en el problema agudo, lo mismo que los médicos, y nos hemos volcado mucho en el problema que había en cada momento. Y durante unos años ha sido la detección. Hemos ayudado mucho en detectar a personas con el VIH, y es una realidad. Pero no hemos olvidado aquellas otras personas que tenían muchos problemas, y se ha seguido ofreciendo atención a aquellos problemas que tenían menos recursos o que estaban en la exclusión o que estaban realmente mal físicamente y no tenían ni siquiera dónde vivir, y se les ha ofrecido recursos de vivienda, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que nos hemos olvidado un poco en la actualidad pues en cubrir las necesidades de estas personas que son mayores y que ahora pues a veces llegan a las ONGs y no encuentran el apoyo que sería necesario que tuvieran. Teniendo en cuenta además que muchos de ellos fueron usuarios al principio de las ONGs, y no solo fueron usuarios, sino que fueron voluntarios y que ayudaron a poner en pie muchas de las ONGs que hoy están funcionando, ¿no? Entonces, y aquí como oportunidad yo lo que veo es estas nuevas formas de activismo y de participación comunitaria que vemos en las ciudades y en el contexto en el que estamos hablando, el grupo Supervivents, que nació en Barcelona, pero que en realidad ahora ya abarca a un buen número de personas que están en diferentes puntos de España, que trabajan en red y que tienen como denominador común, pues, o que son supervivientes tanto del VIH, tanto de larga evolución, tanto de la época pre como post-targa, pero que, incluso no siéndolo, porque hay gente que a lo mejor que está en el grupo y que tiene VIH, pero que fueron diagnosticados después, pero que sí que están todos ellos muy identificados en las necesidades que tienen este grupo de personas con el VIH, de los supervivientes. Os he traído también algunas imágenes para que podáis ver. Ese es este grupo de Barcelona, se reúnen en un centro cívico en Barcelona y los conoceréis porque en el Congreso de SEISIDA de Alicante, pues participaron en una de las mesas de debate de la mañana, en un plenario que estuvo muy bien. Hicieron un manifiesto que os lo podéis ver, tiene una página web que es la que tenéis aquí, y el manifiesto, pues como se dice aquí, responde a la inquietud de un grupo de personas pertenecientes a las primeras generaciones que contrajeron el VIH ante la invisibilidad o la poca atención de nuestras complejas realidades que están teniendo desde todos los sectores implicados. Es decir, nacen porque ellos consideran de que no se está dando la respuesta a este problema, ¿no? Y probablemente pues tengan razón, ¿no? Entonces creo que se tiene que generar un mayor conocimiento, una mayor evidencia sobre cuáles son las características clínicas y psicosociales de las personas supervivientes de larga evolución. La evidencia limitada que tenemos apunta que por las características o por las particularidades o por los condicionantes de estas personas tendrán un mayor reto, o sea, se enfrentarán a un mayor reto, y la atención sanitaria, psicosocial y comunitaria del VIH va a tener que responder a las necesidades no cubiertas de este colectivo. A medida de que estas personas envejezcan, es muy probable que empeore el grado de fragilidad, la capacidad funcional y la vulnerabilidad social, por lo que debemos plantearnos si el modelo actual nos sirve para eso, y si no es así, cómo debemos hacer para que este modelo cambie de una vez y que pueda manejar estas situaciones. Pero a pesar de todo, a pesar de esta mayor carga de enfermedad o de mayor vulnerabilidad clínica y social, también sabemos que se puede aspirar a un envejecimiento saludable en el contexto del VIH. Creemos que un modelo de atención integral centrado en la persona, que incluya a la comunidad, a los pacientes y a los profesionales sanitarios, permitiría identificar las necesidades médicas y psicosociales de los supervivientes de larga evolución e implementar las posibilidades
o incrementar las posibilidades de implementar intervenciones efectivas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Es decir, necesitamos evidencia, y eso está claro, porque si no, es que no va a servir que nos pongamos a hacer intervenciones que sabemos o tenemos la percepción de dónde pueden estar los problemas, pero necesitamos más evidencia. Y yo creo que ahí las personas con VIH, la comunidad en general, tenemos como aliado a SEISIDA, que ha tratado ya de hacerlo, de buscar, de diseñar un estudio que pueda identificar cuáles son estas necesidades y que pueda caracterizar a estos pacientes. Entonces yo creo que hay muchas personas, muchos agentes que están remando en la misma dirección, y yo creo que algún día, aunque solo sea por justicia social, que debemos a estas personas, lo conseguiremos y habrá un buen manejo de los pacientes con VIH mayores en general y los supervivientes en particular. Y por último, quisiera dedicar estas palabras a dos personas que fallecieron recientemente. Y gracias. Gracias a los dos. La verdad es que José Ramón ha revisado muy bien todo el aspecto de envejecimiento. Ya se abordó en un momento determinado en las primeras sesiones algo sobre el tema, pero la verdad es que yo creo que sí, ha quedado algo de manifiesto claro, es que el envejecimiento hay que intentar mejorarlo, hay que intentar conseguir un envejecimiento saludable, pero que tenemos muchos diferentes tipos de personas que viven con VIH que tienen unas necesidades distintas y que tenemos que aprender a manejarlo, que no es lo mismo, como bien comentabas, Juanse, los chavales que se infectaron que adquirieron el VIH a través de sus madres por transmisión vertical y que han llegado adultos y que probablemente su edad cronológica no tiene nada que ver con la edad biológica, que las personas que se diagnostican ahora y se inicia el tratamiento inmediatamente con fármacos seguros y poco tóxicos y que están probablemente poco tiempo con el virus dando vueltas por ahí, a la gente que se diagnosticó antes del 96, durante muchísimos años estuvieron, por un lado, con el VIH replicando, con sus coinfecciones, y además tuvieron tratamientos subóptimos y muy tóxicos, ¿no? Yo creo que este es un aspecto que tenemos que aprender a abordar y que tenemos que aprender a vivir, a manejar en estos próximos años, con todas las limitaciones que va a suponer todos los cambios que ha supuesto la pandemia en la que aún seguimos inmersos, ¿no? Ahora podemos abordar todo esto, pero a mí me gustaría dar paso o pedir a los compañeros que van a participar en la tertulia esta, ¿no? Alguno de ellos ya ha dicho cosas aquí en el chat. Emilio de Benito, al que todos conocéis, que trabaja en el país y que ha sido voz de las personas con VIH durante muchos años, ¿no? Y que ya nos ha contado, nos ha intuido ya el punto bueno, me ha gustado mucho la frase, bueno, ya sabes, positivo, un año como mucho 2, y aún estás aquí trabajando y viviendo y enseñando y difundiendo todos aquellos aspectos que son importantes, ¿no? Gracias, Emilio. En el 96 nadie daba un duro por mí, ¿eh? Bueno, pero tú eres un superviviente, ¿no? Eres un ejemplo claro de lo que nos ha contado Juanse. Sí, absolutamente. Yo llevo hora y media oyendo hablar de mí. Es una especie de ego subido que tengo en este momento. Muy bien. Doy paso también a Ramón Ferrando, que está conmigo en la unidad de infecciosas del clínico. Por eso os he dicho que me gustaba el tema, porque hemos trabajado sobre él y aún nos queda mucho por trabajar, ¿no? Que van a participar en la tertulia. ¿Os ponéis en marcha, chicos? Si no, pues ya se pondrán ahí. Emilio, cuéntanos un poco tu experiencia. Ya creo que estás totalmente de acuerdo con Juanse. Ya has empezado a hablar de ello. ¿Nos cuentas un poquito más? Hombre, ¿Estás de acuerdo con lo que comentan José Ramón y Juanse? Yo con trozos de lo de José Ramón y trozos de lo de Juanse habría hecho mi biografía de los últimos 30 años, ¿no? Porque todos han ido contando cosas que me pasan o me han pasado, la polimedicación, las otras enfermedades, los problemas de salud, la lipodistrofia, los tratamientos subóptimos, todo eso. Yo tuve la suerte de que la parte social me fue mucho mejor. Es verdad que dejé de trabajar, en el año 95 dejé de trabajar porque me iba a morir y daba igual. Y además no podía subir unas escaleras, no podía coger el metro para ir a trabajar, porque con la anemia que tenía las escaleras no las podía subir, entonces no podía llegar a la oficina. Pero llegaron los cócteles y pegué la escapada. Pero la escapada, yo pesaba 42 kilos. Mido unos 70, ¿no? O sea, estaba ahí.
Y luego, pues tuve la suerte de que me reciclé en periodista por culpa del SIDA, porque como ya había dejado de trabajar y no tenía nada que hacer, y de repente me empecé a encontrar mejor, pues algo había que hacer con la vida, ¿no? Que no fuera solo darle las sustancias, como dice Juanse. Pues eso. Pero claro, al tener trabajo todo el rato y haber ya trabajado antes, con un trabajo que me dejaba una buena pensión y todo eso, la parte social ha sido mucho más fácil. Porque no he tenido esos problemas de tener que vivir con una pensión no contributiva, nada de eso, ¿no? Luego, bueno, pues también la estructura social, la familia, los amigos sobre todo, funcionaron muy bien en mi caso. No hubo aislamiento, no ha habido en ningún momento sensación de soledad, muy poco rechazo al principio, más por ignorancia que por rechazo, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que me preocupa mucho más mis caderas y mi osteoporosis que el VIH, francamente, o la hipertensión, ¿no? Condicionan más mi vida, aunque es verdad que la osteoporosis seguro y la hipertensión probablemente estén relacionadas por el proceso que he seguido. La osteoporosis y mis caderas sí, porque mis prótesis de cadera son por los tratamientos del VIH, por una necrosis avascular de cabeza de fémur. Pero yo ya no lo pienso como asociado al VIH, ¿no? El VIH es una pastilla que me tomo por las noches, como me tomo la de la hipertensión, la del ácido úrico y la de dormir, claro. Está siempre. Hay muchas gracias, Emilio. La verdad es que hay muchísimas preguntas en el chat. No sé si nos va a dar tiempo de abordarlas todas. Y muchas, porque realmente todas darían para una nueva sesión. Yo voy a intentar resumirlas todas para que podamos intentar resumirlo. La verdad es que se está abordando, bueno, hay varias preguntas para José Ramón. La primera podría ser, son todas de interés, la verdad. La primera es, ¿cuáles son las vías de transmisión predominantes en mayores de 50 años? Parece ser que es la vía sexual. La vía sexual fundamentalmente. Lo que estamos viendo ahora, claro. María José Fuster lo que nos comenta que está encantada de la presentación que has hecho porque es interesante, es importante realizar un enfoque de género porque habla que es un placer oír a médicos y más hombres especificar problemas asociados con el sexo como el aspecto de la menopausia, que es algo totalmente olvidado. Si los supervivientes en general no se habla mucho de ellos, de las mujeres supervivientes aún menos, ¿no? Hablan también de que has presentado alguna diapositiva de algún trabajo en el cual incluyes el índice de Charleston para valorar las comorbilidades. Si eso sería interesante utilizarlo en la práctica clínica diaria para valorarlos. Hay un índice que es modificado que incluye eventos SIDA, no la infección por VIH sin más. Sí que hay uno que está modificado que incluye eventos SIDA. Nosotros lo utilizamos bastante junto con el VAX y algún otro indicador. Vale. Hablaban de los senolíticos, si no recuerdo mal, sí. de los distintos, aquellas cosas que podríamos hacer para mejorar el envejecimiento diferente del tratamiento antirretroviral. Vale, y vamos a ver, se ha comentado el tema de la actividad física, eso es fundamental. El tema de la dieta mediterránea juega un papel también sumamente importante. Se sabe que también el tema de la dieta mediterránea tiene efectos antiinflamatorios. El tema de los senolíticos, senoestáticos, los fármacos que lo que intentan de alguna forma, estas células que tenemos que no están envejecidas pero que no están haciendo el papel que debieran, eliminarlas, pero también hay que saber si esa célula de alguna forma está jugando su papel. Con lo cual, bueno, esto es uno de los temas que está ahí un poco en consideración. Sí que hay un primero o dos ensayos clínicos con algunos fármacos que se sabe que tienen efecto sobre estas células senescentes, pero no sobre las células que no son senescentes, ¿no? Esto es un mundo que va a ser muy interesante, que estamos además revisando mucho el tema porque nos ha llamado mucho la atención y nos parece sumamente interesante. Hay varias personas que lo que plantean es que es triste que se siga planteando la necesidad de valorar, de tener un seguimiento psicológico, una valoración psicológica. Sabéis si es difícil en general a nivel del sistema sanitario, pero en las unidades de VIH aún es más complicado, hay muy poquita atención. Y si estamos hablando de una valoración global del paciente y, como comentaba Juanse, esa necesidad de abordar aspectos especialmente psicológicos, pero de otros aspectos sociales, aspectos económicos, etcétera, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Qué deberíamos hacer para intentar reivindicar esa necesidad de psicólogos en las unidades?
no sé, para mejorar ese aspecto de ansiedad, depresión y tal que empeora claramente la calidad de vida. Nosotros es un tema más también organizativo y estructural de los hospitales. Nosotros sí que estábamos contando en nuestro servicio con una psicóloga de apoyo que es muy demandada, sobre todo también en las visitas de inicio, cuando se detecta algún problema de adherencia, porque muchas veces estamos insistiendo en el problema de la adherencia cuando en realidad hay otros problemas subyacentes que son los que realmente le preocupan. Entonces a nosotros nos preocupa una cosa, pero que la otra persona está teniendo otras problemáticas que son las que intentamos solucionar, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo hemos estado trabajando y trabajamos con alguna ONG. Cruz Roja nos ha dado mucho apoyo también a la hora de facilitarnos lo que era cómo buscar estas ayudas no contributivas, que para nosotros desde el punto de vista de la consulta muchas veces es lenguaje complejo, pero que siempre el teléfono nos ha servido en plena consulta para facilitar estas reuniones, entrevistas y de alguna forma solventar los problemas, ¿no? Entonces nos hemos encontrado que de año en año, en algunas situaciones hemos tenido que estar en la consulta utilizando de estos recursos que muchas veces eran ya que son amigos a los que se ha echado mano para poder solventar estos problemas, ¿no? Porque esto es una vivencia y es una realidad la que estamos viendo. Yo, creo que siempre desde hace un tiempo voy diciendo lo mismo. Un buen modelo asistencial actual del VIH que incluya todos los ámbitos y todas las áreas necesarias, pues, y todos los actores que estén implicados en la respuesta frente al VIH y que estén interconectados entre sí y que se comuniquen. Es que no hay que inventar la rueda. Es decir, hay cosas que son fáciles de hacer. Lo que pasa es que muchas veces los protocolos que tenemos son informales, dependen mucho de las personas en las que están. Y en ese sentido, lástima que no esté Carmen Ligero, pero nosotros, por ejemplo, las ONGs en Barcelona conseguimos hacer un protocolo con las enfermeras, que son vitales en el seguimiento de los pacientes con el VIH, pero es un protocolo bastante informal en el sentido de que a lo mejor cuando ya no estemos los que estamos trabajando, pues nos servirá, pero nos permite derivar a los pacientes que hacen la prueba y salen positivo directamente a la consulta de VIH sin pasar por primaria, por ejemplo. Y quien dice esto, quien dice la atención psicológica, etcétera, etcétera. Entonces se necesita trabajar más estrechamente el medio comunitario, sociosanitario y el clínico junto para poder responder a las necesidades de las personas con el VIH. Mientras tirando con lo que hay y de una forma mucho más estructurada con este nuevo modelo de atención del VIH basado en la cronicidad, en el que yo creo y espero que el Plan Nacional del SIDA ahora con su nuevo plan estratégico pues avance aún. Emilio. No, solamente una aportación, es que la atención psicológica no está contemplada, está muy mal dentro del Sistema Nacional de Salud para todas las patologías, es decir, no podemos decir a las personas con VIH nos discriminan porque no nos la ofrecen. No se la ofrecen a las personas con cáncer, no se las ofrecen a las personas con ELA, no se las ofrecen a las personas con fibromialgia, o sea, es de las patas del sistema que peor funcionan y eso funciona muy mal y probablemente habrá que Pero Emilio, las ONGs muchas tienen programas de atención psicológica que funcionan y sobre todo lo que pasa es que se están utilizando sobre todo en el abordaje al paciente recién diagnosticado y esa atención psicológica se ayuda para esos momentos. Pero es que ahora lo que estamos viendo es que estas personas que se hacen mayores tienen necesidades de tipo psicológico y muchas veces no encuentran respuesta a estas necesidades. Y creo que es importante, eso es lo que estoy diciendo. creo que también que es importante que está muy bien que las ONGs lo tengáis, pero que es que esa no es la solución. Efectivamente. Que esté integrado al sistema. Igual que no es la solución, evidentemente. Por eso te digo que yo creo en el modelo de atención que incluya la atención psicológica. Yo creo en ese modelo. Pero mientras tanto, lo mínimo que se puede hacer es que un médico conozca los recursos que ofrece la comunidad en su zona. Y eso muchas veces no sucede. No saben qué servicios estamos ofreciendo y esos servicios pueden ser fundamentales para sus pacientes. Entonces, lo único que digo es que con lo que tengamos tratemos de funcionar en bien de los pacientes. Bueno, pues yo creo, me gusta mucho lo que habéis comentado, ¿no? Y creo que habría que quizá tener una idea nos hemos centrado en la atención psicológica en hospitales y habría que externalizar o tener otros servicios a los que poder acceder
pues como decía Juancho, como estaba comentando Emilio, ¿no? La atención psicológica, pero a lo mejor a pacientes crónicos, no solamente para nuestro colectivo, sino hacer ver que esto es muy importante dentro del tema sanitario, pero claro, se nos quitó también del grupo de sanitarios, del grupo de atención, y ahora parece ser que se nos está dando un poquito más de atención, pero sería interesante ver qué fórmula encontrar y ver qué recursos poder dar al hospital, a los pacientes, para hacer atención psicológica y neurocognitiva, pues ya ni te cuento, ya eso lo dejamos para otra época. Un punto que comenta José María Tomás es que se presentó hace 3 años el Manifiesto de los Supervivientes, pero tampoco se ha llegado a avanzar mucho en estos 3 años. Probablemente habría que difundirlo, y para difundirlo mejor, y probablemente esta sesión de SEISIDA o este webinar puede permitir difundir esta idea, porque se sigue teniendo la imagen de que el VIH es propio de personas jóvenes hombres que tienen sexo con hombres, como si el resto del mundo no existiera. Ahí comentabas, José Ramón, el problema que suponía el diagnóstico tardío de personas mayores de 50 años, que son los que se diagnostican más tarde, pero el problema que hay es que una persona mayor con VIH, una persona superviviente con VIH, tiene una serie de problemas que al final acaba disperso entre muchos especialistas que no le arregla ninguno nada en concreto, porque tienen visiones muy parciales. ¿Cómo podríamos mejorar esa situación? Yo creo que siempre se habla un poco del tema de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Yo creo que habitualmente en los hospitales siempre acabas teniendo tu referente, que es el que le acabas enviando a estas personas, porque ya van conociendo también el tema de las interacciones, de las patologías, y al final no es un circuito que sea el habitual para que lo vea cualquier otro especialista, sino que muchas veces tú ya tienes a tu grupo de especialistas que son los que ya más van conociendo este tipo de patologías, ¿no? El papel de los servicios de farmacia es esencial en estas circunstancias, yo creo que también, porque muchas veces hay prescripciones desde diferentes especialistas. Nosotros no conocemos esas prescripciones, estamos viendo a las personas ya cada 6 meses y de alguna forma esto puede suponer un problema. Y aquí los servicios de farmacia juegan un papel muy relevante, no solo por el tema de la búsqueda de interacciones, otro tipo de concienciaciones, ¿no? Crear un grupo de trabajo multidisciplinario es sumamente difícil. Nosotros lo estamos sorteando, pues teniendo tus referentes en otras especialidades. Es que no vemos otras opciones. Un comentario que plantea aquí Antonio Vergara es que hay que pensar en el aspecto social, en los determinantes sociales de la salud, y plantea el grave problema que supone el SIDA social en personas sin hogar. Sí. Este es un tema que nos está preocupando mucho y que yo creo que en breve vamos a poner en marcha ya un estudio que esté muy avanzado de soledad, aislamiento social, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Yo creo que esto va a hacer aflorar datos que nos van a llamar mucho la atención, porque probablemente es un tema que está pasando desapercibido, que es una realidad, que son circunstancias en las que nos estamos encontrando, y es un tema que yo creo que es lo que digo, que la soledad y el aislamiento también mata, O sea, el no tener esas relaciones sociales, esa convivencia, el no poder compartir, el no poder estar muchas veces es duro, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema también al que hay que prestarle cada vez más atención en este grupo de personas, pero que esto sería asimilable a lo que está ocurriendo en otros muchos grupos de pacientes con enfermedades crónicas. Claro. A ver, en el envejecimiento en general es bastante elevada la prevalencia, ¿no?, de soledad no deseada y de aislamiento, pero claro, en el ámbito del VIH todavía se exacerba más por toda una serie de circunstancias, y entre ellas el estigma, ¿no? Entonces, es cierto, tenemos que mejorar la respuesta en general para las personas que en cualquier momento de su vida con VIH pues tienen problemas para afrontar su diagnóstico y que tienen un estigma interiorizado, pero sobre todo hay que empezar a ver esta gente que es mayor y que sí que realmente no tienen recursos que les puedan ayudar, y tenemos bastantes ejemplos así. Yo creo que la comunidad pronto empezaremos a dar respuesta a estas realidades. Una pregunta más es ¿por qué no existe catalogada como enfermedad incapacitante el VIH de larga duración pretarga? Me comentas que actualmente cuando ves que no llegas a seguir el ritmo de trabajo y tienes que intentar conseguirla por vía psiquiátrica, y eso es una situación muy desgastante.
es un problema real, porque cuando empiezan a pedirse incapacidades o minusvalías, el VIH cuenta cada vez menos porque se supone que es algo crónico y cuenta más un cuadro depresivo severo que cualquier otra cosa. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Esta es la realidad que vemos a veces en la consulta, ¿no? Hay personas que vemos con una fragilidad sumamente importante, pero lo que sí hemos visto de unos años a esta parte, llegar a tener de alguna forma una situación o mejoras laborales, la infección por VIH ya no está contando como un problema, ya no tiene el peso que tenía con anterioridad, ¿no? Yo creo que esto es el beneficio que ha hecho el tratamiento territorial, sin ser conscientes de que hay personas que llevan muchos años, que han tenido secuelas muy importantes, muchas toxicidades asociadas a los tratamientos, que aunque ahora no estén, las están presentando en el momento actual y que eso también condiciona su calidad de vida, ¿no? Y eso no se está evaluando. Siempre lo estamos dejando reflejado en los informes cuando nos solicitan, ¿eh? El diferenciar que no es una persona con infección por VIH, pero que sí que lleva toda una serie de comorbilidades y de complicaciones a largo plazo, ¿no? Pero no es cierto lo que estáis comentando, ¿eh? Disculpa. Es que probablemente, si me dejáis que... Claro. Las mejorías que ha habido en el tratamiento, o sea, la revolución de la situación pre-targa, post-targa es tan brutal que tenemos que acostumbrarnos a que lo que antes era, ¿os acordáis cuando uno era C3? Te clasificaban VIH a 1, tú fuiste C3 de golpe, ya te daban la pensión, te lo daban todo. Pero eso lógicamente se está perdiendo, porque si estamos hablando de que cada vez la diferencia con las personas que no tienen VIH en su estado de salud va disminuyendo, las esperanzas de vida se van aproximando, todo eso, pues probablemente haya que medir los otros factores, el psiquiátrico, el de movilidad, el de tal, más que el hecho en sí de tener el VIH. Porque en el momento en que ese factor no es apreciable, no es significativo per se, es significativo porque es la causa de los demás. Yo camino mal por culpa de, pero a mí lo que tienen que evaluar es que no puedo hacer según qué trabajo porque camino mal. Juanse, ¿quería decir Y algo? en ese sentido, sí, en ese sentido, toda esta evidencia que ha ido en aumento en los últimos años sobre el envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera, yo no sé hasta qué punto esto se podría hacer llegar a los tribunales que evalúan este tipo de cosas, porque realmente en algún momento esto se debe introducir. Yo no digo que sea café para todos, pero que sí, de alguna manera, se pueda tener en cuenta y en la evaluación individual pues se reconozca que existe un envejecimiento prematuro y que en muchos casos la situación actual de muchas personas puede ser debido por ese envejecimiento prematuro. Afortunadamente vemos muchos casos de gente, como lo que os decía antes, con carga de comorbilidad, pero están bien porque tienen una buena capacidad funcional. Entonces, a ver, ni café para todos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. No sé, desde un punto de vista legal, o no sé cómo llamarlo, cómo funciona esto, quién se encarga de actualizar estos baremos. Supongo que es el Ministerio de Sanidad, no sé. Pero que creo que eso también debería estar en la agenda de trabajo, en la agenda del activismo, ¿no? O sea, sí, pero vamos, eso es una lucha complicadísima. Fijaos lo que pasa mañana se reúnen en Madrid los del síndrome pospolio, ¿no? Que es una cosa, y no hay forma de que se lo reconozcan y no hay forma de que les den las discapacidades. Eso es yo creo que es más fácil tirar de la parte de la depresión, la ansiedad, la dificultad funcional, eso, que por el hecho de, mire ustedes que yo tengo VIH desde el año 95. Una de las preguntas que nos planteaban era que habíamos dicho en SEISIDA, en el Congreso de Alicante, que íbamos a montar un grupo VIH de supervivientes multidisciplinar. En ello estamos. Lo que pasa es que la pandemia ha sido una de las cosas que nos ha limitado, ¿no? Pero estamos intentando desde luego hacer investigación, conocer mejor a las personas supervivientes, ver cómo podemos mejorar su situación y formar grupos de trabajo es algo importante, pero por lo menos de entrada ya estamos intentando visibilizarlo o hacerlo visible, que es uno de los aspectos por los que tenemos que empezar para que ya se tenga conciencia de que es una realidad, ¿no? Quiero agradecer a José Ramón, a Juanse por sus presentaciones, nos han aportado toda su experiencia de una forma clara, concreta y además muy vital, poniéndole mucha pasión, como ha hecho Juanse, recordando a gente a la que hemos querido, bueno, que queremos y hemos querido mucho, a Emilio por contarnos su experiencia y su reconversión, ¿no? Que la oportunidad que aprovechó y que le ha convertido en voz y en difusor del VIH en los medios, que es algo importante porque desafortunadamente del VIH se sigue hablando muy poco y de los supervivientes aún menos. Y
Y bueno, y agradecer a SEISIDA que haya decidido organizar esta reunión, que yo creo que es importante, a Gilead por patrocinarla